ser efectivo para la gloria tuya. En este estudio, Señor, estamos aprendiendo varias cosas sobre un profeta y nos muestra la Biblia las debilidades de los hombres y cómo tú, a pesar de esas debilidades, usabas y has usado hombres de Dios, los cuales tú has llamado para que fueran profetas, Padre. Te pedimos todas estas cosas que nos guíes a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. La hermana Glenda no sabe si está enferma o algo, porque no la veo hoy y ella siempre llega temprano. No sé, hermano, no he hablado con ella. Ok. Aquí vamos a repasar la última vez que estuvimos viendo. Este fue los pasajes que estuvimos viendo, un necio por profeta. Y vimos del 7 al 10, de hecho, ¿verdad? Eso fue lo que vimos. Cualquier cosa me aclaran. Y esto fue lo último que vimos. Había mostrado Jonás alguna evidencia de temer a Dios y con sus acciones. Y lo otro que vimos, cómo respalda tus acciones a tus creencias. Esa fue la última pregunta que estuvimos viendo. Comparado con Jonás, ¿verdad? Era un profeta y la acción que tuvo no fue una acción correcta, ¿verdad? Se montó en el barco pasar y en contra de lo que Dios había dicho. Y lo último que vimos, ¿qué podrías hacer para cerciorarte de que tu vida sea coherente con tu fe? ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo podemos hacer para que nuestra vida sea coherente con tu fe? O sea, que vaya a la par con lo que tú crees. Eso fue lo que vimos la última vez en el pasaje del 7 al 10. Hoy, vamos a ir aquí, la misma parte, la lección 4, un necio por profeta. Vamos a empezar a ver otros puntos importantes. La descripción que Jonás hace de Dios. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Eso es Jonás 1:9. Eso fue lo que leímos también allá la otra vez. Estuvimos leyendo hasta del 7 al 10. Hace que su intención de huir parezca insensata. Aquí intenta, intento de huir. Que su intento, ¿verdad? Que su intento de huir parezca insensata. Eso es lo que dijo la hermana, precisamente la hermana Elisa. Ella dijo, pero ¿cómo Jonás, sabiendo que Dios es Dios y todo lo que era y todo lo que era Dios, se fue para Sardis? Le digo, en vez de coger para Nínive, ¿verdad? Se fue para Sardis. ¿Cómo sabiendo él que era Dios y que Dios era tremendo, que era que hizo los cielos y la tierra, el mar y la tierra, cómo sabiendo eso fue tan insensato que se fue para Sardis? ¿Ah? Tarsis. Tarsis. Ya dije Sardis. Sardis viene de Sardina. Tarsis, se fue para Tarsis. Es que estás en el Apocalipsis. Exacto. Sardis está en el Apocalipsis. ¿Quieres sardina? Sardina, sí, eso es que no tengo la mente en la sardina. Entonces, ese es el punto de lo que estamos viendo. Cómo es que él sea tan insensato que se fue a huir para Tarsis en vez de contestar, seguir lo que Dios había dicho. ¿Cómo podía Jonás intentar esconderse de Dios cuando es alguien que está en todos lados? ¿Cómo iba a intentar esconderse? ¿No cree usted que eso es, como dice ahí, es un necio? ¿Cómo se iba a esconder de Dios? Ya vimos los pasajes que dicen que todo te puede esconder de Dios. Él trató de esconderse de Dios. Y es necio, nosotros es necio querer escondernos de Dios, ¿verdad? O huir de Dios. Ajá. Hoy en día la gente peca y se cree que Dios no los ve. La gente Entonces sigue la misma conducta, que escucha la palabra y sigue desobedeciendo en muchas cosas, y eso lo crea el pecado en nosotros, porque primero que desobedeció, porque dicen, ven a Jonás sabiendo que era lo que era Jehová, desobedecía. Pero es que el ejemplo más grande está en el diablo. Siendo Lucifer, querubín cercano a Dios, que lo veía de frente, y pecó. Imagínense nosotros, que estamos separados por el pecado, que no lo vemos, se nos hace difícil escucharlo, más aún lo vamos a desobedecer, sabiendo que nos ve,
Sabiendo quién era Dios, se levantó contra Dios y quería ser igual que a Dios, dice la Biblia. Y viéndolo. Y viéndolo, sí. Entonces, no es diferente que le pase lo mismo a Jonás, no es diferente que nos pase lo mismo a nosotros, porque a veces el Señor nos da una instrucción. Algo sencillo. Lleva el mensaje por el mundo, a las personas, y a veces te pone en tu corazón una persona y tú no lo haces, estás desobedeciendo. Y tú sabes quién es Dios. Y nos convertimos en personas necias cuando creemos primeramente, como tú dices, que no nos ve Dios. Nos convertimos en personas necias cuando realmente desobedecemos a Dios. Lo que debemos hacer es orar para que Dios nos ayude a obedecerle, orar y pedirle a Dios fuerza y capacidad para obedecer a Dios y no desobedecer. Así que Jonás no tuvo ninguna intención. Piensa en una situación en la que actuaste de una forma que ahora te parece necia. Lo que primero que dice es que piense. Hemos hecho cosas que parecen necias, hermanos. Hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? Todos nosotros en algún momento hemos actuado neciamente, de una manera necia. Ahora, ¿por qué obraste de esa manera? ¿Por qué fue? A veces fuimos muy rápido, no pensamos lo que estamos diciendo, no pensamos lo que estamos haciendo, fuimos completamente contrarios a seguir la palabra de Dios. Un montón de cosas, ni siquiera pensamos en la palabra. Bueno, ¿cuántas cosas nos lleva a nosotros a obrar de esa manera, a obrar de una manera necia? Muchas veces, hermanos, a veces eso estorba, ¿verdad?, para que nosotros podamos obedecer a Dios. Así que, ¿cómo podrías reaccionar de forma distinta ante situaciones similares que enfrentarás hoy en día? ¿De qué forma? ¿Qué usted cree que debe ser la forma en que debemos reaccionar para no ser necios? Quitar la soberbia para empezar. Quitar la soberbia, ¿Qué es eso? el orgullo, El orgullo. quitar el orgullo y la soberbia. ¿Qué otra cosa, hermano? ¿No te iba a decir algo? ¿Cómo podría reaccionar en forma distinta? ¿De qué forma puedo reaccionar distinto ante una situación que puedo hacer que es necia? O sea, no haciéndolo. Sí, digamos que ¿qué cosa usted haría para no hacer algo que usted sabe que es necio? Pues tomar el ejemplo de que no nos lleva a nada bueno. Detenernos, orar, pedir la ayuda a Dios, buscar la manera de apartarnos de eso que nos va a arrastrar a algo necio, buscar la manera de pensar bien lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, ¿entiendes? Ese es el punto de lo que nos quiere enseñar la Biblia, ¿verdad? Así que hoy en día enfrentamos muchas cosas, hermanos, y la cual a veces hacemos lo mismo que hizo Jonás. Y eso es lo que el estudio nos quiere hacer ver. Vamos a ver otro punto, que este es el que estamos ya en el 5. Marineros rebeldes. Vamos a ver la diferencia, hermanos. Aquí hay un punto, vamos a leer Jonás 4:17. ¿Qué es? No puede ser. La versión en el Corona parece. A ver. Tiene que ser, sí, porque no hay Tiene que 4 ser del 4 al 7. Del 4, 4, 1 al 7 me pega más. Sí, Oh, yo Jonás. creo que era uno del 7, mira, porque no tiene los dos puntitos después del 4. Ok. No tiene los puntitos, ¿ves? Del 4 al 17, sí. No, del 1 al 7, ¿no? No. Sería. Ok, no, es del 7 al 17. Jonás. No, el capítulo. No, capítulo 1, 7 al 17. Vamos a ver. Vamos a ese, sí. Dale del 7 al 17, pero quedamos en el 7 la otra vez y llegamos hasta el 10. ¿Ok? No sé qué pasó ahí. Del 1 al 7 al 17. No, del 7 al 17. Capítulo 1. Capítulo 1, Ajá. sí. Versículo 1 al 17. No, capítulo 1, versos del 7 7 al 17. Ahí esa es la parte de...
Sí, pues ya yo lo estudié, creo que lo que iba ahí era del 10 al 17. Está largo, pero ¿O quieres que lo lean, Dios? sí que lo leas, por Ah. favor. Sí, es para repasar lo que ocurrió ahí. Vamos a ver. Ahí están los marineros hablando. Vamos a ver quién puede. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa he venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ok, se dieron cuenta de la actitud de los marineros. Vamos a ver esa parte, ¿verdad? Los marineros atemorizados e incrédulos ante las palabras de Jonás le preguntan qué podían hacer para calmar la tormenta. Eso le preguntaron a Jonás. Con su respuesta, Jonás reconoce su culpa por primera vez. Ahí por primera vez Jonás dice, esto está pasando por culpa mía. Ahí aceptó la culpa. Oye, no se arrepiente ni pide que Dios detenga la tempestad. Él no se arrepiente. La tormenta estaba allí, todo aquella tormenta casi virando el barco y casi partiéndolo por medio. Le preguntan, él les dice, esto es por culpa mía, porque decirlo a Jehová, y entonces se dieron cuenta que era Dios el que tenía la tempestad. Él no hace nada para pedirle a Dios y rogarle que era lo que tenía que hacer. En cambio, les dice a los marineros que lo arrojen al mar. Entonces, cuando él le dice, tírenme al mar, dése cuenta la actitud de los marineros. ¿Qué fue lo que hicieron? La pregunta que se hace para que pensemos, ¿sacrifica su vida por la vida de los marineros o aún sigue empecinado en rebelarse ante el llamado de Dios de ir a Nínive? ¿Cuál de las dos cosas ustedes creen que pasó? ¿Es que sacrificó su vida por los marineros o es que sigue empecinado de rebelarse contra lo que Dios le dijo? ¿Qué ustedes creen? Sacrifica su vida. Qué bueno, hermana, qué buen pensamiento, ¿verdad? Él sacrifica su vida por los marineros y dice, bueno, mire, tírenme al mar y todo se acaba. O es que está empecinado, yo no voy para allá, que si tírenme al agua, olvídate, yo no voy para allá. Yo digo que se quedó de brazos cruzados, porque no dicen una actitud de la historia ahí, lo que te dicen, los marineros fueron los que tomaron, él se quedó como si nada, me echan o no me echan. Ya, no, yo no lo veo en ninguna... Si él no se tira al mar, Sí. si él no se tira al mar, si él no le dice a ellos que se tiren al mar, pues, Sí, pero ya si se vienen dio a la ver, tempestad y todo se había ellos acabado. están sacándose Y él de la dijo, culpa. eso es por culpa mía. Entonces, tírenme al mar. Entonces, pero Porque usted él cree pensó que iba a terminar todo. Pero dice, él se podía lanzar. Sí. Él se podía lanzar, tírenme. Bueno, es como otra quien cosa. dice. Y por eso es que yo digo, le piden permiso, como que dice el Señor, no nos ponga en la culpa de Sí, por eso que dicen eso. de este hombre. Tírenme al mar y... No dice, se resistió para que lo Pero, tiraran, no dice nada. si hubiese sido lo que dice la hermana, para ver, si hubiese sido lo que dice la hermana, Jonás cuando dice, mira, espérate, esto es un problema, yo estoy aquí en Suecia, y se tiraba para sacrificarlo.
O clamar. Clamarle a Dios, Señor, mira, así ya, tómame, sí, llévame. tómame, déjame ir a tal si regreso para Nínive. Cualquier cosa de esa. O lo que digo yo, que pudo haber dicho, no, esto es culpa mía, muchachos, están aquí ustedes, no, yo voy a tirarme. Y se tiraba. Pero no lo hizo por los marineros. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo pienso que él seguía empecinado en revelarse ante la llamada de Dios. Tírenme al mar, porque esto es culpa mía, pues Dios está ahí molesto. En otras palabras, hiciera un buen puertorriqueño de Dios es fogonado. Pensaba que él se libraba de todo. Exacto, ahí está. Sí, hermano Wilber. Ahí hay dos puntos. Uno es de que también se puede ver de que ellos dicen que creían a otros dioses, ¿vale? Sí. Primeramente, ellos le creían a otros dioses. Sí, eso está en la Biblia, está aquí mismo. Así está en el... más Sí, atrás. mira aquí en verso 5. Ajá. Y cada uno clamaba a su Dios. Serán otros Entonces, dioses. aquí se puede ver de que también Jonás fue un propósito, porque si vemos en el 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos. Votos no sé a qué se refiere. si- Votos son como promesas. Sí, promesas, sí. Promesa. Sí. O aceptar a Cristo. Aceptar, dice, te va a aceptar, te voy a servir. Exactamente eso. Entonces, aquí donde yo no entiendo si el voto de ellos fue servirle a Cristo o fue sobre el sacrificio que hicieron. No, ellos entendieron que ese era Dios. Y cuando vieron la tormenta y vieron que Él le dijo, yo le sirvo a Jehová y esto es culpa mía, dijeron, entonces este Dios existe. Este es el verdadero. Entonces, puedo ver de que ahí está el propósito. Sí, el propósito de ese evento, diríamos, Ajá. para que ellos recibieran salvación, También. recibieran perdón y se acercaran a Dios. Eso es un punto importante. Y bueno, la necedad del profeta, a pesar de que es un necio, está provocando que unas personas acepten al Señor. Dicen los marineros que en realidad no dice cuántos eran. Sí, o sea, sí. se puede decir que eran un montón porque Podría ser alrededor de 11, dependiendo del barco que sea. Porque regularmente viajaban mucho, por eso que ellos viajaban constantemente, eran los que estaban en el barco, a cargo del barco, porque lo más probable era que era un barco de carga que existía en esos puertos esos puertos de Tarsis. Y la de Nínive mayormente de Tarsis, era un puerto de carga. Viajaban mucho material que cargaban de un lado para otro. Y viajaban personas ahí, pero no era un buque viajero, era un buque de carga. Por eso que dice que echaron un montón de cosas al mar, porque tenían mucha carga y pensaban que el barco se iba a hundir por tanta carga. Y echaron un montón de cosas al mar. Así que ahí perdieron dinero, ahí perdieron todo, pero estaban bien apurados. Es que nosotros estamos aquí tranquilos, pero ellos tienen que estar bien apurados. Tú sabes lo que ese barco, hola, usted no ha estado en un barco así, pero imagínense, ellos estaban desesperados. En medio del mar, de la tormenta, en medio de la nada, la oscuridad, rayos, centellas y todo eso. Y no tan solo eso, que dice que, en esa parte que dice que mientras más trataban de quitar y sacar el agua del barco, peor se ponía. Entonces ellos entendieron claramente que ese Dios era Dios. Eso es cuando usted oye esos relámpagos, que usted dice, los otros días que estaba aquí, bueno, cuando vino la tormenta de rayos, eso, ahí todo el mundo dice, ahí está Dios moviendo muebles allá arriba. Todo el mundo ven a Dios en todo eso. Ellos vieron a Dios en la tormenta, ellos vieron que Dios estaba completamente airado contra Jonás, y Jonás sabía que Dios estaba airado y no hizo nada. Le dijo a ellos, tírenme el agua porque esto es por culpa mía. Entonces la pregunta que dice, ¿sacrifica su vida? La hermana dice, sí. Y yo digo, hermana, ¿cómo va a ser? Si hubiese sido así, yo creo que se hubiese tirado. Se quedó allí, como que dice, siga usted batallando ahí, porque realmente yo sé que esto es por culpa mía, pero que pase lo que pase. Pero él estaba rebelándose ante el llamado de Dios y seguía rebelde ante el llamado de Dios. Oh, no se fue. La historia en el 5 dice de que no fue a descansar, no que dice la Biblia de que se fue a echar, se echó a dormir. Sí, no, sí, él no. O sea, no especifica que se fue a descansar, que se fue a... Uh-huh. Sí, por eso que dice, levántate, ¿qué tiene dormilón? Ese es el verso 6. No, en el 5 dice que se había echado a dormir.
se veía así, y se había echado a dormir. Como un perro, ¿no? Sí. Prácticamente Con toda esa tormenta, él se fue allá abajo a dormir. Y los marineros vinieron para acá y oye, pero levántate, dormirón que entonces aquí y clama, aunque sea clama a tu Dios, o ayúdanos a sacar agua. Porque el barco estaba partiéndose el oleaje que había, las olas que estaban dando, y él se echó a dormir. Interesante, ¿verdad? Cuando vemos que están hablando con él le habla de un Dios verdadero, que es hebreo, que todo eso. Ellos le dicen, él dice, ¿qué haremos contigo? Y le dice, échame en el mar, porque el mar, entonces dice, ¿qué haremos contigo? Dice, y el mar se nos aquiete, porque el mar se embraveciendo más y más. Tomarme y echarme el mar. Interesante, ajá. ¿Verdad? Es que tenemos que entender también que los otros pueblos no estaban ajenos a conocer de Jehová. Todos los pueblos cercanos y cada vez que invadían, todos, si leemos, ¿verdad? Lo que era Babilonia, todos esos pueblos que siempre iban, invadían Israel, ¿verdad? Por causa de la desobediencia, siempre se llevaban los papiros de las bibliotecas y todo, y ellos no desconocían de Jehová. Que sabemos, el rey de Babilonia, que había hecho un decreto que estuvo con un animal y volvió otra vez a la conciencia, y un decreto por todas las regiones que habían, que quiere decir todos los reinos, todos esos pueblos, de que tenían que adorar a Jehová. Lo que pasa es que después apareció otro rey que venía con las mismas enseñanzas de idolatría y volvían y se apartaban de las enseñanzas, pero esos pueblos no estaban ajenos que era Jehová. Ellos se convirtieron, vieron el poder que era Jehová. Por eso cuando le dice, ¿y a dónde? Le dice, soy hebreo, y ellos sabían quién era el Dios de los hebreos, porque esa era la misión del pueblo de Israel, que ellos llevaran las naciones a que adoraran a Jehová, no que le trancaran la puerta con un montón de ritos y cosas que se supone, no, se supone que ellos, la de estos de ellos era la luz para el mundo, para que trajeran a la casa de oración, que era sacrificio y oración, la gente confiando en Jehová, pero verdad, con tanta regla y tanta cosa, le impidieron el paso a la gente de acercarse, pero esos pueblos no estaban ajenos a lo que era Jehová. Ellos sabían, lo que pasa es que eran pueblos idólatras, pero les mencionaba a Jehová, ellos conocían porque todos conocían al pueblo de Israel. Había varios acontecimientos que habían ocurrido que mostraban quién era Dios. ¿Ok? ¿Algo más, hermano? Dice, los marineros, a diferencia de Jonás, reaccionan honorablemente. Ellos reaccionaron honorablemente. ¿Por qué? En vez de arrojar a Jonás por la borda, luchan en medio de la tormenta. Dice que ellos luchan en medio de la tormenta. Aquí hay una nota que quiero que veamos. Fíjese el problema. Ellos, en vez de buscar a Jonás, no está llorando, por eso no se preocupe. No, es que tengo muchos sueños. Cuando tengo sueños me estaba Está llorando por Jonás. Está llorando por Jonás, hermano, no se preocupe que la historia dice que se salvó. soy muy sensible. Eres muy sensible. Entonces lo más interesante es que ellos, en vez de atrapar a Jonás y de, bueno, vamos a echarte al mar, no, hermanos, siguieron luchando, actuaron de una forma honorable, no le echaron al mal. Pudieron haber luchado, pero no le echaron al mal. Dijeron, vamos a luchar con este barco. Pero Jonás se quedó allí y no dice que Jonás ni ayudó, ni oró. Se quedaría mirándolos a ellos, sacando agua con un baldes y cosas. Y él siguió ahí. Ajá. que ellos actuaron, vamos a decirlo, no sé cómo, pero así nos pasa a muchos cristianos a veces, de que solo nos quedamos mirando, y hay otros de que no son cristianos y actúan mejor que un cristiano. Muchas veces así. Porque aquí en el 14, ¿quiénes oraron? Fueron y los marineros, Sí. no fue Jonás. No, en ningún ¿verdad? momento Entonces, más. y allí para el 16 me llama mucho la atención que ellos no vamos a ir siendo idólatras, Tenían más respeto. tuvieron más respeto y creyeron más, que ellos se hincaron a orar, de que y Jonás no era echado, estaba. Y actuaron en una forma, como dice, con misericordia con Jonás, porque écheme al mar, era para agarrarlo y echarlo, pero no, dijeron, vamos a luchar pero dice que mientras más ellos luchaban, mucho más fuerte se ponía la tormenta. Sí.
es interesante ese tipo de evento. Ahora no, espérate un momento. Quiero que busquen Jonás. Nota la oración de Jonás en Jonás 1.14. Vamos a ver aquí. En el 2, en el 2 está la oración, en el capítulo 2. Está la O sea, oración. sí, pero está hablando de la oración de los marineros, no de En el Jonás. 2 habla de Jonás, de la oración de Jonás que hizo en el pez. Sí, pero esta está hablando de, en el verso 14, la oración de los marineros. Sí, Mira lo que dice, eso fue lo que tú dijiste ahorita. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, de Jonás, ¿verdad? Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. En otras palabras, ellos decidieron, vamos a tirarlo al mar. Y Señor, no nos tome por cuenta que lo tiramos al mar y se fastidió allá. Porque sabían de que era un hebreo y era un profeta. Sí, sabían que era Sí hebreo y sabían de profeta. que quién era Jonás. Exacto. Y su oración fue clara. O sea, ahí comienzan ellos a inclinarse, que es lo que dice Rey. Comenzaron a ver que ese era Dios, que era el verdadero Dios, y que podían clamar a Él, y clamaron a Dios porque no le echara culpa por lo que iban a hacer, porque ya estaban decididos a echarlo al mar. Eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Vamos a seguir hacia adelante. Dice, ¿qué temían? De todos los que estaban a bordo, ¿quién mostró un temor a Dios más adecuado? De todos los que estaban a bordo. ¿Ah? Los inconversos. Los inconversos. Y fíjate que él era el cristiano. Vamos a hablar como si fuera ahora. Él era el cristiano. Sí, Eso era un montón de impíos. Y tenía más temor de Dios. Mire, a veces, yo le voy a contar esto, que es una cosa que a mí me enseñó mucho. A mí, en Puerto Rico, me chocaron un carro, ¿sabes? Dieron un golpe al carro, en un semáforo, le di un golpe a un muchacho ahí, y entonces teníamos que ir a juicio. Entonces, el día del juicio, pues, yo le dije, porque él no tenía carro, se le barató el carro a él, el carro mío era más fuerte, era mucho más pesado. Y él se desbarató y no tenía carro. Y me dijo, si usted me recoge, vamos juntos al tribunal, porque yo sí quiero que arreglar esto, lo que tenga que yo pagar y todo eso. Entonces viene y yo lo voy a recoger y trae a otro que era su primo. Lo trae y dice, ¿puedes ir también con nosotros? Y yo, no hay problema, sí, vamos. Y los llevé a ellos allá. Entonces llegamos hasta el estacionamiento. Y además buscar un estacionamiento por aquí, entonces le digo, entonces tú vas a hacerte culpable entre jueces. Sí, yo voy a hacerme culpable, yo voy a pagar, no se preocupe usted, su carro va a quedar igual que antes, me dijo. Y él quería, y iba su primo que le iba a ayudar a pagar también. Y entonces cuando llegamos ahí, yo me abro la puerta y se dice, no, espera un momento, el primo, ¿por qué no oramos primero antes? Yo no creo que era el cristiano, hermano, el cristiano era yo. Y a mí eso me dio una vergüenza. ¿Por qué no oramos primero antes de ir ante ese juez? Porque no sea que el juez esté molesto o algo. Vamos a pedirle a Dios que Dios calme al juez. Hermano, yo me caí, la cara se me caía de vergüenza. Y a veces nosotros somos así. No actuamos como tenemos que actuar. Y los impíos actúan con más fe. ¿Sabía usted eso? Tenemos que ser cristianos, verdaderos, ¿verdad? Y a mí eso me siente. De hecho, yo aprendí, la verdad que cuando andes con gente, te das cuenta que tú tienes que buscar la manera de mostrar tu fe. Ellos mostraron más fe que yo, hermanos. Y esto fue lo que pasó aquí. Ellos mostraron una fe tremenda. Dice, de todo lo que estaban a bordo, ¿quién mostró un temor a Dios más adecuado? Bueno, lo que dice el verso 14, los marineros. Todos los marineros. No fue Jonás. Ese no fue el cristiano que había ahí entre ese barco. Fueron los marineros, que eran unos impíos y eran paganos. Y mostraron, ¿verdad?, una reverencia a Dios y temieron a Dios. ¿Qué dice? Pese a su renuncia y desobediencia, oigan bien, Jonás aún era un testigo eficaz ante los marineros. Eso es lo que estábamos diciendo ahorita. Su profecía en 1.12 probó ser cierta y su descripción de Dios como el creador del mar fue validada cuando la tormenta se detuvo. O sea, él habló una verdad y dijo una verdad sobre Dios. Así que testificó, fue un testigo fiel a Dios, ¿verdad? Testificó sobre Dios y dijo la profecía que si se echaban al mal iba a cesar todo. Y lo que dice es que aún siendo
una persona desobediente, Jonás, aún estando en desobediencia a Dios, porque estaba en desobediencia, Jonás aún era testigo eficaz. ¿Qué cosa, hermanos? Que aún en esa actitud que tenía él contraria, Dios lo usó. Porque ese testimonio fue el testimonio para ellos. Dice, luego de su encuentro con Jonás, los marineros públicamente adoraron al Señor mediante sacrificios y votos, que es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Que nos enseña el pasaje que estaba señalando el hermano en el verso siguiente. Tomaron, prepararon un gran, de una parte. En el verso, y temieron aquellos hombres a Jehová, verso 16, con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. O sea que en el mismo barco hicieron un altar allí, y cuando vieron que se tranquilizó todo, dijeron, este es el Dios verdadero. ¿Entiendes? Este es el Dios verdadero, así que hay que hacerle un altar y adorar al Señor. Y hermanos, yo les voy a decir, a mí me viene a la mente, ¿ustedes se acuerdan de el caso de Elías, ¿verdad? ¿Se acuerdan del caso de Elías? ¿Qué pasó con Elías? Fíjense, para traer un aspecto de esto, ¿verdad? ¿Qué pasó con Elías? Mire, resulta que el pueblo de Israel, hermanos, estaba confuso a quién tenían que adorar. ¿Sabía usted eso? Era tan terrible la cosa que Elías, cuando Elías va y reta a los 400, dicen que eran más, ¿sabes? Porque estaban los de acera también, los de Baal y los de acera, dicen que eran quizás hasta 800, ese montón de sacerdotes, ¿verdad? Impíos, paganos, pero el pueblo estaba allí, y el pueblo estaba viendo, y fueron y aceptaron que Elías hiciera un reto, ¿se acuerdan? Y entonces Elías tiene que decirle al pueblo para que adoren al Dios verdadero. En su oración le dijo, baja fuego del cielo para que ellos sepan que yo soy tu siervo y tú eres el verdadero Dios. Y cuando vieron que bajó fuego del cielo y se lamió hasta el agua, hasta las piedras y todo el agua que había allí, en las zanjas que habían hecho, entonces el pueblo dijo, Jehová es el Señor. Mientras tanto no estaban adorando a Dios. ¿Se da cuenta? Por supuesto, en este caso es diferente. El pueblo de Dios, hermanos, a veces no se da cuenta de la importancia de la adoración a Dios en espíritu y en verdad, y creer que el Dios es el Dios verdadero y servirle a Dios. Ajá. Solo de que ahí pasó otro evento, de que allí no quedaron sobrevivientes porque a todos los degollaron. A todos, a los 800. Sí, no, después mandó a degollarlos ahí, empezaron a degollarlos. Por eso vino Jezabel, que era la esposa del rey acá, y cuando supo eso fue a perseguir a Elías. Pero fíjate qué cosa, degollaron casi a 800 o 400 o 600 sacerdotes de Baal y de Acera, y después cuando vino Jezabel a perseguirlo se fue huyendo Elías. O sea que tuvo fe para degollar a los 600 de Baal y Acera, y no tuvo fe para enfrentar a Jezabel, la mujer de acá. Eso sigue pasando hoy en día, Sí, pastor. sí. Pasa una prueba y se te olvida para la otra. Se te olvidó quién te resolvió la anterior. Sí. Eso sigue vigente. sigue vigente. Eso no ha cambiado. El Señor te resuelve en una y viene la otra y se te olvida que te resolvió la anterior. Sí, Elías se fue huyendo y se metió en una cueva también huyendo de Jezabel. Pero ¿Sabe ¿cómo le contesta a Dios que le dice, solo yo he quedado el profeta, Sí. solo yo les tengo? ¿Cuántos le dijo más? 7,000 o 1000, 7,000. y fue el que le dijo. Sí. Solo yo estoy de Rodillas que no se han doblado para... No, le dijo, tengo otros 7000, si tú no vas, ellos van, le digo, 7000 o 1000, no. Sí, porque se creía que era... Yo pensé, no, soy el último que queda. Esto se acabó. Entonces, si tú no vas, tengo 1000 o 500. Él estaba tranquilito con el pueblo allí y todo eso, y vinieron y le dijeron, mira, allá está Jezabel prendida en candela. La mujer de acá está prendida en candela. Y dijo que esta noche, que no pasaba esta noche que te cortaba la cabeza. Como tú se lo hiciste a los sacerdotes de Baal. Y le dijo ese. Y cuando escuchó eso, patita para que te quiera. Se fue huyendo. Después de haber degollado a toda esa gente ahí y haber bajado fuego del cielo. ¿Entiendes? ¿Cómo es posible que, hermano, son cosas que uno ve en la Biblia que nos deja ver a veces la debilidad de nosotros los hombres? A veces tenemos tanta debilidad y a veces la fe flaquea. La fe de Elías flaqueó.
De tal manera, mire ese tanto. Elías era un profeta tremendo. Y ese evento fue tremendo evento, hermano. Pero a veces flaquea tanto la fe, hermano. ¿Sabe qué pasó? Disculpen. ¿Qué pasó con Elías? Que Dios le dijo, vete y unge, no me acuerdo el nombre ahora. Eliseo. Eliseo. Eliseo fue el sucesor y del... Sí, exacto. Pues vete, sí, creo que sí. El caso fue que Dios le quitó el ministerio. ¿Sabe usted eso? Vete unge a otro. Porque ya tú te mostraste que tú eres un cobarde, que no echaste para adelante. Eso fue lo que pasó, hermano. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? A veces pero Elías fue el que Dios recogió en un carro de fuego que pasaba Sí. en el río Jordán cuando Sí. lo vieron. Elías se fue en un carro de fuego mientras Eliseo lo veía, y entonces Eliseo se quedó con el manto, y entonces pues se quería quedar con el manto, y entonces Elías, él estaba en la escuela de profetas, era como la escuela de pastores, ¿verdad? Y entonces Elías le decía a Eliseo, quédate acá para que ayude a los profetas. Eso no se quería salir ni un segundo al lado de él. Quería estar cuando pasara ese evento, ¿verdad? Porque sabía que Dios se lo iba a llevar. Ahí Y no es una quería. prédica muy buena de la fe que tuvo Eliseo, porque Eliseo se deshizo de todo para seguir a Sí, Elías. Eliseo dejó todo por La Elías. yunta de buey dice que hizo aquel sacrificio. Para Ajá. no voltear a ver atrás, dijo, ni de los papás. Sí, es como tú sabes que pasó como el que pasó con el capitán de España, no sé, me acuerdo si era Cortés, que traía a los hombres y fueron hasta una isla, y entonces los hombres dejaron los barcos allí, y él quería que se quedaran para desarrollar su vida en esa isla. ¿Y sabe qué mandó a hacer? Mandó a quemar los barcos para que ninguno regresara a España. Y así, ¿verdad? Así hizo Elías. No quiero regresar atrás, voy a coger la yunta de bueyes y la voy a poner en sacrificio. Así que vemos entonces la manera en que aún cuando él estaba en desobediencia, Dios lo usó. ¿Y cómo es eso, hermano? Yo no sé cómo es, pero Dios nos usa a pesar de que estemos en desobediencia. Dios nos usa. Leamos 1 de Corintios 1, de 26 al 31, si usted lo tiene. 1 de Corintios. Vamos a buscar 1 de Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer del 26 al 31, que nos enseña con relación al mismo tema, ¿verdad? 1 de Corintios. Aquí está. ¿Quién lo tiene por ahí para que lo pueda leer? Capítulo 1, del 26 al 31. Vamos a ver el contraste que hay en ese verso con relación a Jonás y la necedad de Jonás. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Quién lo puede leer? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué interesante. Con relación a eso, ¿cómo podemos comparar esos versos con Jonás? En relación a estos versos, ¿a qué se refiere cuando está diciendo esos versos, todo ese tema, y qué relación tiene con Jonás? Y a pesar de su necedad, él sabía que el Todopoderoso era Dios lo escogió. que lo escogió. Sí, pues para ser profeta. Y necio. ¿Ah? Y ahí en el momento necio. Necio en un momento, actuado completamente necio, desobediente, no oró, todas las cosas, y Dios lo siguió usando. Entonces, ¿qué nos quiere decir la Biblia cuando nos está diciendo eso? Hermano, que Dios escoge gente débil, gente a veces necia, y los coge para avergonzar a los sabios. O sea, que no está,
pues es como decimos nosotros a veces, ¿verdad? Por supuesto puede pasar. Yo conocí un juez que fue pastor en Puerto Rico, ¿verdad? Yo no me acuerdo el nombre de él, pero era juez y fue pastor, no estoy de acuerdo de ese juez. Y fue tremendo pastor. Pero ¿cuántos jueces hay aquí? ¿Cuántos de ellos son pastores? ¿Cuántos abogados, verdad? ¿Cuántas personas con mucha preparación? ¿Y cuántos de ellos realmente sirven a Dios? Así que cuando está diciendo eso es que Dios, hermanos, no está buscando procurar a buscar a sabios para que prediquen el Evangelio. A veces a necios como nosotros, vamos a llamarnos así nosotros para que sepamos. A veces actuamos neciamente, pero Dios nos usa. O sea, que Dios te puede usar a ti, aún con tu debilidad y a veces con necedad. Dios te puede usar. No debemos no debemos parar de trabajar para Dios por causa de que no tenemos quizás estudios. Mucha gente piensa que para tener estudios entonces puede predicar. No, hermanos, usted puede predicar si usted se dedica a buscar de Dios y llenar su corazón de la palabra. Y es bueno estudiar, hermano. No podemos menospreciar el estudiar teología y aprender, ¿verdad? Porque no vamos a hacer eso. Pero usted a veces está pensando que cuando usted estudie, entonces Dios lo puede usar. No, Dios lo puede usar ahora. Ese es el punto. Pues tenemos un gran ejemplo terrenal, porque sabemos que es 100% Dios y 100% hombre aquí en la tierra, de la descendencia de Jesús aquí en la tierra. José, un carpintero. Me imagino que sin estudio, porque dice de Nazaret. Si Nazaret era como que, hermano, lo más bajo, sí, estaban pobres. Una ciudad la más pobre, ajá. Me imagino de que José a lo mejor, o María, vamos a decir así, no tenía estudio. Era pobre, era un Porque, carpintero. si fijamos de que cuando él está platicando con los, no me recuerdo con quién está platicando, de que dicen, pero no es el hijo de José el carpintero, Sí, pero lo dice de una forma bien Menospreciando. sarcástica. Ajá. Entonces podemos ver el ejemplo de Jesús, de que de lo más humilde vino él para levantar un gran reino. Dios puede usar a cualquier persona humilde que se ponga en las manos de Dios. Y Dios nos puede usar a nosotros, y no debemos pensar que Dios no nos puede usar porque no tenemos, no sé, capacidades, estudios. Vuelvo y repito, no menosprecio los estudios, pues soy una persona que estudió, pero realmente, hermano, Dios usa al que quiera usar. Y yo nunca en mi vida he menospreciado a un pastor que no ha tenido seminario, porque yo conocí pastores que nunca fueron a un seminario y eran tremendos siervos de Dios. Y tremendos predicadores. De hecho, pastor, no sé si en sus países sí se mira eso, pero lo que es en El Salvador, hay bastantes pastores que sí son estudiados, pero hay pastores que la verdad apenas saben leer y escribir, pero sí son usados por Dios. Es que yo conocí muchos pastores que llegaban a predicar, a llevar evangelismo a este lugar que algunos hermanos sí saben, de que llega de diferentes dominaciones, príncipe de paz y así como está. Pero sí, llegan unos hermanos tan humildes que con una prédica te lo hacen bueno, a mí me hicieron llorar, sinceramente, a mí me hicieron llorar. Y yo no era nada, no que lo que tenía era un machete en la mano, pero me hicieron llorar. Y son personas humildes que Dios usa poderosamente. En muchos aspectos, ¿verdad? Sí, y no es malo estudiar. En el otro lado, no es malo llegar a tener sus estudios y sus capacidades, pero tenemos que entender que esto no es por eso, que esto es por Dios, por el Espíritu Santo, y que esas capacidades y esos estudios son un recurso y unas herramientas que nosotros podemos usar, pero que realmente cuando Dios va a usar a una persona, Dios la usa. Y conocemos pastores, ¿verdad?, que no estudiaron y quizás cometen sus errores porque realmente no tienen la preparación, pero a su vez hay pastores que aún sin haber estudiado tienen una capacidad para poder predicar y enseñar, y quizás en ese aspecto pues Dios lo está usando. ¿Por qué Dios usa lo vil y menospreciado del mundo? ¿Por qué? Ahí lo dice. Para humillar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los fuertes, a los que se entiende que son mejores. Que son activos. Sí, ese es el punto de Dios, haber escogido a los vil y menospreciados. Yo me acuerdo de el hermano Héctor de Puerto Rico, que fue a casa antes de yo venir para acá, que fue el hombre que me dijo, yo entiendo, y era un hombre de Dios. Ese hombre, yo creo que ni el cuarto año terminó,
pero él amaba mucho a Dios y le servía al Señor. Tenía sus errores, a veces tenía unas cositas con errores, y yo le traté de ayudar muchas veces, pero era un hombre humilde. Y ese fue el hombre que me dijo a mí: Dios quiere que usted salga de este país y vaya a predicar a otros lugares. Dios lo está pateando para otro lado. Y realmente era así, ¿sabes? Porque el evento era difícil, ¿verdad? Y yo lo escuché con mucha cara, porque realmente siempre fue un hombre humilde delante de Dios. Y ese hombre no tenía ningún tipo de estudio, no tenía nada, pero era un hombre que amaba a Dios y buscaba el rostro del Señor. Tenía sus errores, ¿verdad? Como todos los tenemos. Pero era un hombre que Dios usaba. Por eso es que Dios usa lo vil y menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, a los que se creen más, ¿verdad? Dice: ¿cómo puede Dios usarte en tu debilidad para alcanzar a la gente con la verdad de Cristo? ¿Cómo Dios te puede usar? Ajá. Como usó a Pedro. ¿Usó a Pedro? Lo negó 3 veces, ahí se ve la debilidad, y vino con más fuerza, y después animaba a todo el mundo. Esa es la verdad de Cristo, porque así es que el Señor nos usa. Nosotros nos caemos, ¿verdad? Somos débiles, pero Dios nos da la fuerza y nos levanta, y ya nosotros ahí tenemos las herramientas para poder compartirle a otros, ¿verdad? Nuestra experiencia y compartir el Evangelio, que no te quedaste ahí, que si estás ahí, Dios está ahí para ayudarte. Y de eso se trata. Pedro, ¿qué más? Que lo negó 3 veces, que la gente no ve eso, es algo grave. ¿Cómo tú negas el Evangelio? ¿Eres cristiano? No. ¿Eres cristiano? No. Pues eso era lo que hacía Pedro. Pedro no era nada más que estaba, ¿qué maldecía? No, sos cristiano, y ahí venía, no, negó a Cristo, no, las palabras. Y entonces, ¿qué viene? Pero de ahí, con esa debilidad, ¿qué pasó después con Pedro? ¿Qué fue Pedro después de eso? Así mismo el Señor nos usa a nosotros. En esa debilidad el Señor nos levanta y vuelve y dice, porque acuérdese, no es uno. Tú dices, yo no puedo hacer nada, pero cuando tú reconoces que tú no tienes esa fuerza, es que el Señor viene y dice, ahora es que yo trabajo. Ahora, ya te cansaste de, como digo yo, te cansaste de hacerlo a tu manera. Te diste cuenta que no funciona. Ahora ya me dijiste que sí, porque el Señor trabaja así. Yo digo, Señor, eso es todo un caballero. Él no va a hacer las cosas, al Señor le gusta que voluntariamente uno se dé cuenta y reconozca los errores para trabajar. Si mientras usted no se lo permita, el Señor va a seguir. Por eso dice lo necio, lo vil, y cuando uno reconoce esas debilidades y deja que el Señor disponga de uno, el Señor trabaja. Exacto, eso nos enseña a nosotros. Creo que ese es el punto de lo que quiere llegar también el autor de este estudio, es hacernos ver a nosotros que aún en nuestras debilidades, porque todos aquí, yo creo que aquí no hay nadie súper, ¿cómo se dice? Súper dotado, yo no creo que aquí haya nadie, pero aún en nuestras debilidades, Dios nos puede usar. Eso es lo que ¿vas a hacer café para ti? Dios nos puede usar. Así que usted nunca piense que Dios no lo puede usar porque usted está débil, porque quizás no tiene mucha capacidad, hermano, no. Dios lo puede usar. Y eso es lo que el estudio quiere hacernos ver a nosotros. Y tenemos un profeta, hermano. Jonás era un profeta y famoso. Tenemos un hombre que sale huyendo para otro lado, donde Dios lo mandó, se fue para otro lado. Sigue en desobediencia. Hay una tormenta. No ora a Dios. No le ora a Dios. Reconoce que Dios es Jehová y que Él es su siervo, pero no le ora a Dios. Y provoca que unos marineros reciban al Señor como Salvador. Hicieran votos y todas esas cosas. Así que, por eso es que el estudio lo que nos quiere hacer ver a nosotros la importancia de entender que Dios nos puede usar en nuestra debilidad. Ajá. Y yo comento mucho, es que rápido me viene, como digo yo, me viene información a la mente. No crea que si está en desobediencia, ahora dice, pues como Jonás estuvo en desobediencia, el pastor dice que es desobediencia, que el Señor no usa. Tenga cuidado con eso, hermano, no se trata de que si estaba en desobediencia o no. Eso, ¿verdad? Tiene muchas connotaciones, que esto se le puede seguir sacando tela, como decimos nosotros, por donde cortar. No se trata de que si estamos desobedientes, es que el Señor de cualquier manera obra. Te está diciendo el Señor, en pocas palabras, yo si voy a hacer algo no te necesito, no necesito que me obedezcas, porque como quiera van a reconocer que Dios de cualquier forma, sea que usted obedezca o no obedezca,
Así que usted en esta parte, ¿qué quiere decir? Como dije, usted tiene que reconocer que usted es el que necesita de Dios y no Dios el que necesita de usted. Aunque se escuche egoísta, ¿verdad? En el sentido, no, Dios nunca nos pinta así, ¿verdad? Porque el amor de Dios es grande y Dios quiere que nos salvemos. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros somos los que necesitamos de Dios. Porque Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Dios puede hacer lo que sea de cualquier manera y te lo está demostrando aquí. Puedo hacer lo que sea, me obedezca o no me obedezca, pero nos pide obediencia. Sí, seguro. Tú sabes, para poder obrar, dice, ¿qué es lo que nos solicita? Obediencia. Igual que cuando dice lo vil y lo menospreciado del mundo, comparado, ¿verdad? Y tocando el tema, como dije ahorita, llegando al ejemplo de lo que era Satanás, que era un querubín, y sabemos que los querubines son de la jerarquía angelical que hay, que son los que están cerca del trono de Dios. Él así le desobedeció. Nosotros, por eso es que el diablo dice, está como un león rugiente buscando a quién devorar, porque nosotros somos nada, comparado con la posición jerárquica angelical que él tenía. Nosotros somos nada, simples humanos. Simples humanos que buscó desde el principio, a través de la desobediencia, separarnos del Señor y que le diéramos la espalda. Y por eso es que yo digo, no pueden, porque la desobediencia que viene, no seguir una instrucción. La instrucción de Job era fácil. Ve allá y no fue. Sí, exacto. Y Sabina está diciendo, no, es que el Señor obra, tú quieres o no quieres, el Señor va a obrar. Pero hermano, use su mente, que el Señor se la dio para que usted pueda razonar y pensar, y no piense que aunque usted va a ganar, el Señor va a obrar. No trata así. Usted ponga de su parte, esté en obediencia, que el Señor nos quiere evitar que nos veamos como unos tontos y Él siga siendo glorificado, porque eso es lo que va a pasar. Ese es el problema de cuando la gente busca, le voy a decir, porque la gente busca la manera de cuando hay temas como este tema, mira, de la debilidad. Pues entonces yo puedo ser débil. Pues entonces yo puedo ser desobediente y Dios me puede usar. Y se agarran de esas cosas para ser desobedientes. Eso es un error. Lo que está diciendo es que en nuestra desobediencia, buscando nosotros hacerlo mejor muchas veces, a veces caemos en necedades, buscando agradar a Dios, a veces no lo agradamos, que aún en esas debilidades, Dios, como quiera, obra. Ajá. No, perdón, era que si lo habías prendido. Yo le hice un café a usted pensando que tenía café. No, está bien así. Entonces quiere decir que no podemos tomar por excusa esto, como está diciendo Ruth, no podemos tomar por excusa el que podamos ser desobedientes y como quiera Dios nos va a usar. No, hermano, ser obediente es lo correcto. Pero aun cuando somos débiles y a veces actuamos neciamente, Dios nos puede seguir usando. Eso es lo que el estudio quiere hacer ver claramente en esta parte final, ¿verdad? Que tú tienes que entender que Dios te puede usar aún en tu debilidad. Eso es lo que está queriendo hacer el estudio. No es que tú no procures la debilidad, no procures la desobediencia. Es que a veces lo somos, hermanos, sin querer. Somos desobedientes. O queriendo, somos desobedientes. Pero entonces no busquemos como excusa. Entonces, pues déjame ser desobediente porque entonces Dios me puede usar aún así. No, hermanos, ese no es el propósito de este estudio. El propósito de este estudio es haciendo reflexionar que aun cuando Jonás desobedeció a Dios, Dios lo usó. Y que Dios a veces ve nuestras debilidades y nos sigue usando porque nos llamó. Es como yo dije, mire, usted conoce el famoso caso de Jimmy Swaggart. ¿Usted conoce el famoso? ¿No lo conoce Jimmy Swaggart? ¿Usted lo conoce, hermano? Ese hombre es de aquí de Baton Rouge. O sea, él es de aquí, de Ferry Day. Él se crió aquí en Ferry Day. Ferry Day, ¿verdad? Se convirtió y comenzó a pastorear en Baton Rouge. Usted sabe que ese hombre, yo llegué a verlo en Puerto Rico, llegaba videos de él en programas de televisión, porque llegó a tener programas de televisión. Ese hombre fue... Ustedes lo tienen, sí, de hecho sí lo tienen. Pero en aquel momento cuando él está en su apogeo, él tocaba el piano y cantaba. Y hermano, yo soy uno... ¿Ah? ¿Perdón? Todavía lo hace, nada más que no más tardía en eso. Pero anteriormente, hermano, yo llegué a ver varios programas y a mí me encantaba escuchar a este hermano cantar, porque cantaba con el corazón.
Pero usted sabe que ese hombre era tremendo, Dios lo usaba de una forma tremenda. Y usted sabe lo que le pasó con él, ¿verdad? No sé si usted sabe que él, cuando terminaba el culto por la noche, cerraba la iglesia y se iba a una calle de Baton Rouge a buscar prostitutas. A buscar prostitutas. Y en ese momento, ¿será que lo está usando Dios o el diablo? No. Hay que Eso es una buena pregunta, pero yo te diría que era Dios porque realmente muchas almas. ¿Cómo iba a cantar No. ahí para Pues, Dios? pero eso es lo que, ¿cómo En una? medio de la alabanza habita Jehová. Él Sí. dice, Dios habita en las alabanzas. Bueno, él estaba, eso es interesante. Wilber tiene un punto. Ese punto es interesante, pero Wilber, Dios lo sabe. Eso no quiere decir que nosotros digamos, pues entonces yo voy a estar así. La bomba preciosa del cielo era Satanás. Sí, por eso. ¿Verdad? Pero mira, llegó el punto para que tú veas cómo son las cosas. Él llegó a estar en esa actitud, pero Dios no dejó la cosa ahí. Dios lo siguió usando, pero ¿sabe qué hizo Dios? Sacó todo a la luz. Se descubrió todo. Y ese hombre tuvo que pararse frente a la emisora de televisión y hablar con el público y pedirle perdón a la gente, al público, y confesar su pecado delante de todo el mundo. Casi pierde su familia. Y ahí para acá se le puede ¿No crees que él iba a predicar a las... ver otra cosa? No, Pastor. no iba a predicar a la la vaca mundial? él no iba a predicar a las prostitutas, hermano. Se las llevaba y por ahí arrancaba él. Estaba en ese ambiente. Pero sí, hermano. Ahora, oiga bien esto. Dios lo sacó todo a la luz, tuvo que confesar todo y definitivamente cuando pasó eso hizo mucho daño a muchas personas que lo seguían y que habían escuchado cómo cantaba y cómo predicaba. Porque si vemos en Job, también Dios le dio permiso de que hiciera todo al diablo. ¿Y qué hizo descender el diablo del cielo cuando le mató a los hijos a Job? Pues fuego. ¿Verdad? Entonces podemos ver, no lo estoy juzgando, no que solo hay que evaluar y también porque no creo de que Dios haya estado cantándole aquí y aquí va a estar con una prostituta. Bueno, fue una prostituta, pero no sabemos si hasta qué punto pudo, porque según veo tenía como un espíritu de Jezabel, vamos a decir así. Es que, hermano, Podría decir que hasta con un maricón. Tenemos que entender que aunque tú tengas un ministerio, tú sigues estando en un cuerpo carnal, humano que peca. El ministerio y lo que Dios te dio, cómo Dios te usa, no tiene que ver con tus pecados. Déjame ver si me explico. Tú puedes, por eso es que hay tanta gente que sale a la luz, tantos que si pastores, ¿verdad? Que le son infieles a sus esposas, se separan por cuestiones de dinero cuando ven las iglesias grandes. El Señor usa y se manifiesta y gente que se convierte. Pero tus decisiones, tus acciones, al ser tentado, al tú acceder, eres tú por los delirios de la carne y la condición del corazón que lo vemos en la Biblia. Esa condición del corazón de nosotros no muere hasta que nosotros, ¿verdad?, seamos en cuerpos glorificados juntamente en Cristo. Por eso Pablo, y si vemos los otros apóstoles, cuentan tantas cosas que ellos mismos, porque Pablo te está dando el mismo, que decía los aguijones de la carne y todo lo que sentía, y que los deseos de la carne, y te está diciendo, eso es una experiencia de Pablo. Y si vemos, Pablo era un hombre recto en santidad, y te está diciendo, yo tengo una lucha, ¿verdad? No te lo dice directamente, pero tú lees, y ¿cómo te dice? Los deseos de la carne, la vanagloria, porque en su momento lo llegaron a sentir, y esa fue una lucha. Ahora, está el que se mantiene, y está el que hace en el la desliz. Biblia en sí no tenemos registrado de que algún profeta haya adulterado, solo tenemos el caso de un rey. Ajá, pero ellos no eran profetas, ni eran evangelistas. Hay casos donde más todavía. Dios manda a un profeta a casarse con una prostituta. Pero a casarse, sí. A Oseas. Sí. Ajá. Lo manda a casarse. Hay casos extraños. Ahora, sí, ciertamente, ¿tú lo estás trabajando? Sí. Ok, no está bien. ¿Qué pasó, Dime? Sí, no digo, es que suena raro, ¿verdad? Pero no importa qué ministerio tenía,
no es más importante uno que el otro. Por ejemplo, dice, es que un profeta no adulteró, pero el rey sí, pues el rey era el siervo de Dios. Es decir, Tan- conforme al corazón de tan- Dios. y le llamó conforme al corazón de Dios a un perfecto adúltero y asesino, ¿verdad? Pero no era como que profeta era más importante que el rey. O sea, no es que cuál era el ministerio de cada uno que falló, porque la Biblia dice que los dones son irrevocables. ¿Por qué? Porque es como una cachetadita para nosotros, ¿verdad? Para decir, espérate, no es porque tú eres bueno, no es porque tú eres un santo que yo actúo. Y lo estamos viendo aquí con Jonás, ¿verdad? Él era el que conocía al Dios Altísimo, se atrevió a desobedecerlo porque sabía que él, ¿verdad?, tenía la unción de Dios. De todos modos, no perdió la unción de Dios, no perdió el don de ser profeta ni nada, ¿verdad? Y sin embargo, estos inconversos se convirtieron por el mal testimonio de él, ¿verdad? Porque temieron a Jehová, ¿verdad? De que Dios actuaba de esta manera. Entonces, claro, ¿verdad? Es diferente, son muchos casos y el Espíritu Santo tiene que estar ahí. Por ejemplo, si un pastor, ¿verdad?, que pues está en adulterio, un ejemplo, viene y nos dice, no, hermana, es que yo a usted la comprendo, Dios le está mandando que necesita otro esposo, hermano, pues, o alguien que la consuele así como yo, pues claro que sabemos que está mal, ¿verdad? Pero aún así, pero estamos diciendo que aún Dios puede usar porque no le retiró el llamado, no le retiró la unción, no le retiró, pero a él es el que va a tratar, a él es el que con él es el que le va a castigar, porque no es fácil, hermano. O sea, a nosotros se nos hace feíto que se sepan nuestros chistecitos o nuestros apitos al sol. Imagínense a ese hombre que salió en televisión por todos lados, ¿eh? Sí. Es humillante, pero la gente sabe que ese pastor no era Dios, porque ya mucha gente, mal o bien, hermanos, cuando vemos una persona que ora y que el Señor lo usa y que sana, porque sana a la gente y todo, y viene, es una sanidad de parte de Dios, y de repente lo vemos que flaquea o que cae o algo, pero la gente empieza a tenerlo como un diosito, aunque no queramos ver. Es más, hay gente que es tan sabia en las iglesias y Dios las usa y es innegable. Entonces, luego empieza la gente a ir con él, ¿verdad?, y ya no quieren dar un paso si el hermano no les dio permiso, ¿verdad? Como que, no, a ver, ve y dile a Dios ¿qué te dice? Oye, ¿estará bien que me case con esa muchacha o no? Y una buena persona le dice, espérate, yo te ayudo a orar, pero Dios te tiene que hablar a ti, ¿verdad? O tú busca a Dios, yo no soy Dios. Entonces, eso es lo hermoso, que no depende de nosotros, el que Dios actúe. Y un punto importante de todo esto. A lo mejor pues también digo, a ver cuánto tiempo tenía él orando y batallando contra esa situación. Eso es muy cierto. Y tuvo que llegar el momento de descubrirse para él llegar al arrepentimiento. Exacto, y Dios poder lo- expresar Eso es un punto. realmente el arrepentimiento. Y estamos hablando, oiga bien, no puede sacar, Dios lo pasó por esa vergüenza. se Por- puede decir, tuvo para que decirlo él delante de pudiera todos. decirlo y Es que a ella se le el problema de que lo aceptó en público porque ya la noticia era extremadamente... los Porque diáconos, Ajá, ya los sabía. diáconos lo siguieron un día y lo atraparon todo, en el ajá. pecado. allí dijo Entonces, Dios, pues hasta aquí. creo de que también Hasta lo aquí. hizo bajo el dominio de Dios y también bajo presión de la iglesia. La ¿verdad? carne, También, o sea, acá la debilidad que lo que dice la hermana, esto la caída del hombre no es de la noche a la mañana, eso poquito a poco fue Igual creciendo. Nosotros batallamos en cierto momento con ciertas cosas, le pedimos a Dios, le pedimos y a veces por eso decimos, no, pues, ¿qué pasa? Dice uno, no me escucha, ¿qué pasa? Y realmente pues Dios está trabajando en eso y hay un momento que uno dice, pues no, hasta aquí, pero porque Dios ya lo hace pasar por algo bien extremo y uno dice, pues no, ya no, esto no lo voy a hacer porque ya esto ya me vino a afectar mi vida, Exacto. mi todo. Ahora, eso pasa con verdaderos creyentes, hombres, pastores de verdad, porque hay unos sinvergüenzas por ahí que no son pastores y Ni ya se han hecho arrepienten. 20,000 abusos y se arrepienten, eso es muy cierto. Digo, ni se arrepienten. Ni eso. se arrepienten, no, bueno, Sí, ni se arrepienten. En el caso de Jimmy Swaggart, hubo un arrepentimiento, estuvo separado, de hecho él pertenecía a una denominación pentecostal, porque era una iglesia pentecostal, y él no quiso aceptar la disciplina que le puso la iglesia, y la iglesia se convirtió en una iglesia independiente. Ahora, otro punto que quiero aclarar antes de que nos vayamos.
Cuando nosotros vemos estas cosas, no podemos decir, pues entonces, olvídate. Porque cuando tú haces eso, ya estás en pecado. Ya estás en pecado. Cuando dice, no, pues si y mi suegra y mira, Dios lo sigue usando, pues ya estás en pecado. Porque estás queriendo justificar el pecado que está en tu corazón y lo quieres hacer. Estos hombres que caen, cristianos, verdaderos hombres de Dios, es porque se debilitan. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la hermana. Eso no pasa de la noche a la mañana. Comienzan a dejar de orar, comienzan a envolverse en los trabajos de la iglesia, comienzan a estar bien ocupados y no sacan tiempo para ellos mismos y para la presencia de Dios y terminan débiles. Y si hay un problema, ¿verdad? Si hay un problema que está pasando, quizás en la familia, la esposa o algo, ahí se debilitan y ahí caen. Y lamentablemente es así. ¿Qué pasó con Jonás? Yo no creo que Jonás estaba en una plena comunión con Dios cuando se desobedeció así. ¿Usted cree? Yo no creo que estaba en una plena. Yo creo que él estaba bien carnal, hermano. Cuando vete a Nínive, espérate, no, yo me voy para Tarsis. Cuando él hizo eso, es que no estaba tan profundamente metido con Dios. Pero, volvemos a repetir el tema. El tema que nos deja ver es que aún en la debilidad, Dios nos puede usar. ¿Amén? Amén. Hermano, traen unas galletitas ahí y vamos a orar.